Tony, muy bienvenido. Ya el tiempo que resta es tuyo, o sea que me callo. Gracias, felicidad. Es también para mí una felicidad, un gozo poder una vez más compartir con mi familia, con mis amigos, que somos amigos en Cristo con la esperanza de ser amigos por la eternidad. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos. En esta noche es una noche muy especial, casi en mitad de semana. Nos reunimos tradicionalmente, es miércoles de oración y testimonio, y en nuestro grupo ha pasado a ser un miércoles profético por el énfasis en temas que tienen que ver con la profecía. En esta noche ya Felicidad nos dio la bienvenida. Veo algunos amigos como Ana Isabel, que desde Colombia están compartiendo con nosotros en esta noche, y otros amigos más. Así que una bienvenida especial, Ana Isabel. Amén, Ana Isabel, bienvenida a todo lo de allá de Colombia. Un abrazo. Tengo gente en Colombia. De Betania por siempre. El tema que hemos seleccionado en esta noche es un tema muy interesante. No sé qué tan familiarizado estamos con el mismo, pero es un tema que es necesario estudiar, conocer, por las implicaciones que tienen desde el punto de vista espiritual, religioso, y el impacto que tiene en el mundo religioso. El título del tema en esta noche es El ecumenismo, una señal de los tiempos. Repito, el ecumenismo, una señal de los tiempos. Para nosotros, ¿qué es el ecumenismo? ¿Qué sabemos acerca de este tema? Me gustaría escuchar algunas opiniones, conceptos, ideas que puedan tener con relación a este tema. Cuando escuchamos la palabra ecumenismo, ¿en qué pensamos? Yo pienso enseguida en unión, en unidad. Felicidad. Me llega a la mente inmediatamente unidad. Y a mí, comunidad. Escuché otro comentario, pero en voz muy baja, no sé qué. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ecumenismo, en mi punto de vista, cuando digo esa palabra también pienso en la iglesia tradicional y unión de otras iglesias. Rodi piensa en la iglesia popular, tradicional, y en la unión de otras iglesias. ¿Alguien más tiene alguna idea, concepto, opinión con relación a esta palabra? No te escuchamos, Néstor. Prende el micro. Ok. Tony, yo lo veo como sumándole los argumentos de Dulce Felicidad García y lo de Rodi, también el argumento que tiene que ver con ciertas renovaciones sobre el cristianismo para estos días, renovaciones que vienen de sedes, renovaciones que vienen del hombre también, en cuanto al cristianismo se refiere. Muy bien. Lo que han dicho es correcto, diferentes enfoques, pero van a un mismo fin, a un mismo objetivo, propósito, unidad. El proyecto integracionista desde el punto de vista religioso de las diferentes iglesias. Ahora, ¿por qué hemos elegido en esta noche un tema como este? Porque de alguna manera el objetivo principal del movimiento ecuménico, de ese movimiento integracionista de las demás iglesias para formar una super iglesia,
bajo el liderazgo de un hombre y de una iglesia en particular, es porque como adventistas no somos inmunes y también de alguna manera esto nos puede impactar, nos puede afectar de manera negativa y también nos puede afectar de manera positiva. Al hablar de ecumenismo, muchas veces pensamos en esto como un movimiento moderno, nuevo. Sin embargo, el movimiento ecuménico, el principio que hay detrás de este proyecto no es moderno, no es nuevo, viene desde los tiempos antiguos. De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos declaraciones, encontramos historias que nos hablan de este movimiento integracionista. Y esto es importante conocerlo. Yo he crecido en la iglesia y que he escuchado y he leído mucho acerca de este tema. Casi siempre el enfoque es en que, tomando como punto de partida la intención que hay en muchos líderes que tuvo mucho impacto, auge en el siglo XX. Pocas veces nos vamos a los tiempos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, luego a la historia de la iglesia cristiana y a la historia de la iglesia cristiana en la actualidad. De ahí que en esta noche, al introducir el tema, no podremos abarcar todo, pero sí iremos al principio. No sin antes pedirles que una vez más nos dirijamos al Padre en oración para pedir su dirección. Amado Padre que estás en los cielos, después de cumplir con nuestras respectivas jornadas de trabajo, venimos ante ti ya caída la noche, a la puesta de sol, llenos de gratitud por el cuidado que tuviste de nosotros al realizar nuestras actividades cotidianas, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos una vez más en tu nombre. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado. Gracias porque has hecho brillar sobre nosotros tu luz y en medio de un mundo lleno de confusión, nos has dado tu palabra como una guía segura y nos has dado el privilegio de ser parte de tu iglesia, de tu pueblo, la última iglesia que has levantado sobre esta tierra con un legado, con una misión especial. Para nosotros, Padre, es un privilegio, es un alto honor formar parte de la iglesia verdadera. Gracias por la verdad que nos has dado, pero nuestro mayor deseo y satisfacción es poder vivir de acuerdo a esa verdad, a esa luz que has hecho brillar sobre nosotros. En esta noche queremos de manera muy especial tu presencia, a través de tu Espíritu Santo, tu dirección. Que al abrir el texto sagrado, cada corazón pueda estar abierto para recibirlo con la actitud de los bereanos, de escudriñar las escrituras para ver si lo que estamos compartiendo, recibiendo es así. Guíanos, Padre, dirígenos de manera especial en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como decía al principio, hablar de ecumenismo es hablar de unidad. El término ecumenismo no es un término nuevo. De hecho, las palabras que hoy son populares en el mundo religioso, la mayoría de estas palabras vienen del mundo antiguo. En el tiempo de los romanos, la palabra ecumenismo o ecumenes en el griego es una palabra que hablaba de la totalidad del imperio, de lo abarcante, lo global, de la unidad que tenía este gran imperio, que todos sabemos que fue el cuarto gran imperio revelado al profeta Daniel allí en el libro de Daniel,
que a través de un sueño que el Señor le dio a aquel rey, pudo bosquejar la historia de la humanidad desde los días del profeta Daniel hasta la segunda venida representada por la piedra. Este cuarto reino de los grandes que existirían en la historia desde Daniel hasta la venida del Mesías, el cuarto reino fue Roma. Y Roma llegó a ser un imperio que ensanchó tanto su territorio que tenía en lugares remotos colonias. No sé si nosotros conocemos o recordamos esa frase célebre: todos los caminos conducen a Roma. En la antigüedad, todas las ciudades, naciones importantes tenían alguna ruta, vía, camino que conducía a la capital del Imperio Romano. Es como, para ilustrarlo, cuando en la época de la conquista, que España tuvo colonias a toda América, en África, los españoles decían que en España no se ponía el sol, porque en algún lugar de territorio español era de día, cuando en la península era de noche. Entonces fue tan grande la conquista española que tenía algún lugar en el planeta que era un lugar que podía representar a la península como un lugar donde había luz natural, claridad del día, mientras allá era de noche. Ahora, cuando hablamos de ecumenismo, hay que dar esta palabra: totalidad, unidad del Imperio Romano. Pero luego esta palabra pasó a ser de uso popular en el mundo religioso. ¿Por qué el tema del ecumenismo y hablar de la unidad es tan importante? Porque la unidad no es un invento de Satanás. La unidad es el plan perfecto de Dios. De hecho, en las Escrituras hay un énfasis marcado en la importancia de la unidad, en lo abarcante de lo que es el universo, el reino de Dios. Y voy a poner algunos ejemplos que ustedes conocen también o más que yo. Las Escrituras en Deuteronomio 6:4 nos dicen que Dios es uno. Esta declaración es conocida como la Shema judía. Es una declaración que todo judío conoce muy bien. Dios es uno. En Juan 10:30 Jesús dijo: el Padre y yo somos uno. En Génesis 1:26 Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, había una unidad. Ese Dios que es uno habla en plural porque hay tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que la existencia nuestra, la creación del hombre, de la mujer, allí en el jardín del Edén, es una fórmula, es una unidad, dos elementos: polvo de la tierra más soplo de vida. Al unirse dan como resultado alma viviente. Alma viviente solamente existe cuando los elementos están unidos. Cuando alguien muere, que el polvo se separa del aliento de vida, no hay alma. Es como la luz: la corriente no es luz, la bombilla no es luz. Cuando se une la corriente eléctrica con la bombilla, el resultado es la luz. Cuando el interruptor interrumpe esa unión, ya no hay luz, hay corriente y hay bombilla. O sea, la unidad es un tema recurrente en las Escrituras. Otro punto importante es que cuando Dios crea a Adán y a Eva, dice: serán una sola carne. O sea, los creó a los dos, pero dijo debían ser uno. O sea, que la unidad es un tema fundamental de las Escrituras. Otro punto importante a la luz de las Escrituras es la oración de Jesús por sus discípulos. El énfasis está en el versículo 21, cuando dice: Padre, para que todos ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti somos uno,
que ellos sean uno. O sea, el anhelo de Dios, el deseo de Dios es que seamos uno, que haya unidad. De hecho, en la Iglesia Apostólica, cuando vamos al libro de Hechos, el capítulo 2, dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, ellos estaban unánimes, estaban juntos. O sea, que esa oración de Jesús intercesora en San Juan 17 se hace una realidad y en medio de esa unidad viene el derramamiento del Espíritu Santo. Así que para Dios el tema de la unidad es un tema fundamental, importante. Yo diría de importancia capital. Ahora, ¿cuál es el problema al hablar de la unidad? Si es el plan divino, el deseo de Dios que entre nosotros haya unidad. El problema está en que el enemigo de Dios, el enemigo tuyo y el enemigo mío, llamado Satanás, todo lo que es de Dios, él ha querido falsificarlo, él ha querido copiarlo, no con el plan de traernos bienestar, sino con el plan de establecer una dictadura espiritual, con el plan de subyugarnos, de controlarnos, de tenernos como sus súbditos. Y en este intento del enemigo, es importante entender que hay una verdadera unidad y hay una falsa unidad. De hecho, el ecumenismo es la falsificación satánica de la unidad bíblica. Y voy a repetir esto. El ecumenismo es la falsificación satánica de la unidad bíblica. Satanás lo falsifica todo. ¿Cómo falsifica? Por poner otro ejemplo, la fe. Dice, la presunción es la falsificación satánica de la fe. El servilismo es la falsificación satánica del servicio. No es lo mismo ser un siervo que ser servil. No es lo mismo tener fe que tener presunción. No es lo mismo tener unidad bíblica que tener unidad ecuménica. Y el énfasis en esta noche que queremos hacer es en lo que tiene que ver con el ecumenismo. ¿Por qué este tema es relevante? Voy a dar otra definición de ecumenismo. El ecumenismo es la forma diplomática del catolicismo para conquistar al protestantismo. La voy a repetir. El ecumenismo es la forma diplomática del catolicismo para conquistar al protestantismo. Y voy a dar un dato histórico antes de entrar en los textos de las escrituras. Es bien conocido que durante siglos el enemigo usó la espada para tratar de exterminar, de eliminar el movimiento cristiano por Jesús. Desde el mismo Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, fue perseguido por el enemigo. Luego los discípulos corrieron la misma suerte. Luego, durante la dispensación de la historia cristiana, pero es sorprendente el hecho de que en medio de esas actividades sanguinarias, los mártires, aquellos hombres y mujeres de Dios, una palabra que quedó registrada y que debe ser colocada en piedras para que nunca se borre, fueron aquellas palabras de matadnos, de menuzadnos, más somos cuantos más matáis, porque la sangre de los cristianos es semilla. Oh, interesante que el enemigo, al hacer su guerra contra Dios y el cristianismo, al llevar al martirio a tantos cristianos, más que hacer desaparecer al cristianismo, lo hizo crecer. La sangre de los cristianos
se convirtió en semilla. ¿Qué tiene esto que ver con el ecumenismo? Mucho. ¿Por qué? Porque el enemigo también se dio cuenta que la sangre de los cristianos era semilla y cambió de estrategia. Y al cambiar de estrategia, abandonó la espada para usar la persuasión. Eliminó la espada para usar un medio diplomático. Eliminó la espada para, con el verbo persuasivo y la idea integracionista de paz y unidad, entonces conquistar el terreno que había perdido. Y es en este contexto que el tema del ecumenismo toma una capital relevancia. Dicho esto, quisiera que hagamos un breve repaso de lo que la Biblia nos dice con relación al principio que hay detrás de este movimiento integracionista llamado el ecumenismo, que no es moderno, viene desde los tiempos bíblicos. Acompáñenme al libro de Nehemías. No sin antes, voy a mencionar algunos puntos integracionistas para que ustedes se den cuenta cómo el enemigo siempre ha obrado. ¿Recuerdan el proyecto de la Torre de Babel? La Torre de Babel fue un proyecto integracionista de unidad. Todos fueron congregados, todos fueron convocados para un megaproyecto. Y dice que toda la humanidad existente, después del diluvio, se unió para tener un proyecto que era contrario a lo que Dios había dicho y establecido. Era un proyecto de salvación propia y el proyecto consistía en construirse una torre, hacerse un nombre y buscar seguridad fuera del plan de Dios. Debo decirte en esta noche que fuera del plan de Dios no hay seguridad. El mundo no nos ofrece seguridad. Los sistemas políticos y religiosos no nos ofrecen seguridad. Y menciono la religión porque muchas personas se refugian en la religión cuando el Señor dice que nuestro refugio es el Dios de Jacob. La religión no está llamada a ser un refugio. El refugio está llamado siempre a ser Dios. Ahora, al ver el proyecto de la Torre de Babel, nos damos cuenta que había unidad, pero no la unidad divina, no la unidad bíblica, era unidad satánica. De ahí que la unidad debe ser entendida en su contexto. Voy a hacer una pregunta sencilla en esta noche. ¿Es más importante la verdad o la unidad? A ver, quiero escuchar alguna respuesta antes de que vayamos a los textos de la Biblia. ¿Qué es más importante, la unidad o la verdad? La verdad, entiendo yo que es más importante que la unidad. La verdad. ¿Por qué? La verdad. La verdad no trae unidad. Porque la verdad no trae unidad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad es importante. ¿Es la unidad sinónimo de estar en la verdad? No necesariamente, no necesariamente. Ese es un punto muy importante. Los pandilleros se unen. Los que se oponen a Dios se unen. Los de la Torre de Babel estaban unidos. Y los enemigos a veces se unen con un propósito de hacer frente, causa común para oponerse a alguien. Debo decir en este punto que la verdad tiene un extraño efecto. La unidad une. La unidad une y la unidad separa. Voy a repetir esto. La unidad une. La unidad une. La verdad une. La verdad une y la verdad separa. ¿Cómo es que la unidad une? La verdad une a los que la aceptan, une a los que la rechazan y separa a ambos grupos. No sé, ¿me explico? Lo repito. Sí. La verdad une y la verdad separa.
La verdad une a los que la aceptan, une a los que la rechazan y separa a ambos grupos. ¿Está claro? Sí. Ok. Teniendo esto claro de que la verdad puede unir y la verdad puede separar, entonces vayamos al libro de Nehemías. El libro de Nehemías, este es un tema muy amplio, muy abarcante. Yo voy a tratar de un tema tan amplio, ver cómo dejar algunas ideas, conceptos que puedan servirnos como fundamento. Nehemías es en el Antiguo Testamento para que veamos que el tema del ecumenismo no es un tema nuevo. Nehemías capítulo 2. Nehemías, sabemos que después del cautiverio de los 70 años del pueblo de Israel en Babilonia, luego una obra de reedificación, de restauración, y Esdras y Nehemías, por la simpatía de que gozaban del rey, hombres de confianza, pero hombres también de Dios, de una preparación muy especial, ellos vinieron a liderar una obra de reconstrucción, de restauración, de reavivamiento y reforma en el pueblo de Dios 70 años después. Teniendo esto como contexto, porque no puedo leer todos los versículos, lean ustedes la historia completa en sus hogares. El versículo 10 de Nehemías capítulo 2 nos dice: pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ese es el versículo 10. Lean la historia completa para que tengan el contexto. Versículo 17. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Hubo un llamado a unirse en un proyecto de restauración, porque el pueblo de Dios, la ciudad de Dios, estaba en ruinas por lo de la conquista y el cautiverio de los 70 años. Versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para el bien. Versículo 19. Cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, y hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que vosotros hacéis? ¿Os rebeláis contra el rey? Ellos sabían que la intención del pueblo de Dios, por el apoyo del rey en la persona de Esdras y Nehemías, no era de insubordinación ni un plan para rebelarse contra la corona. Pero estos hombres enemigos del pueblo de Dios hicieron insinuaciones para provocar al pueblo de Dios. Vamos al capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Estaba burlándose del pueblo de Dios y de la obra de reedificación. Vamos al capítulo 6, que son los últimos versículos que voy a leer de esta historia. Vuelvo y digo, mi recomendación es: lean la historia completa, y en Profetas y Reyes lean el relato para que tengamos una visión más clara. El capítulo 6 de Nehemías dice, versículo 1: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo
aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, cuando los enemigos del pueblo de Dios se enteraron de que la obra de restauración, de reedificación había prosperado, versículo 2, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ¿qué fue lo que enviaron a decirle? Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo, este texto me fascina. Y es un texto que todo adventista debe tener presente en medio de la crisis que afecta al mundo religioso hoy y al legado especial que como pueblo Dios nos ha dado de proclamar el triple mensaje angelical, un mensaje que el pueblo adventista del séptimo día tiene como legado y tiene como misión. Tenemos muchas cosas en común con el mundo religioso protestante, pero tenemos marcadas diferencias que son las que nos dan identidad como pueblo único y especial sobre esta tierra. El versículo 3 dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Interesante la actitud del líder, Nehemías, Esdras, ante el llamado de los enemigos del pueblo de Dios que estaban opuestos al mensaje verdadero, a la restauración, a la reedificación. La actitud de ellos fue, no puedo ir. ¿Por qué no puedo ir? Porque hago una obra muy importante. Y si voy a reunirme con ustedes, a dialogar con ustedes, el diálogo con ustedes no va a contribuir al avance de la obra que Dios nos ha encomendado. El diálogo con ustedes más bien es una estrategia, un plan del enemigo para detener la obra. De ahí que la actitud de estos líderes espirituales elegidos por Dios fue, no puedo ir, porque si voy, cesaría la obra que el Señor nos ha encomendado. Voy a compartirles en este contexto una declaración que aparece en el libro El Espíritu, de uno de los libros del Espíritu de Profecía, y es una declaración que a mí me ha ayudado mucho a la hora de analizar este tema. Es un párrafo del libro Profetas y Reyes. Dice textualmente, estoy localizando el texto. Ok. La pluma inspirada, escuchen bien. La pluma inspirada dice, la obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerlo durante una terrible crisis en circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Luego, comenta con relación a Esdras y Nehemías lo siguiente. Me fue presentado, escuchen bien, para que veamos el vínculo entre el ecumenismo moderno y sus raíces en el Antiguo Testamento. Ella dice, me fue presentado el caso de Nehemías. Estaba empeñado en edificar las murallas de Jerusalén y los enemigos de Dios habían resuelto que dichos muros no se reedificarían. Primera declaración del párrafo. Continúa ya diciendo, en este caso, un espíritu de odio y de oposición a los hebreos formó el vínculo de unión y creó simpatía mutua entre diferentes grupos de hombres que de otra manera
habrían guerreado entre ellos. ¿Captamos la idea? Sanballat, Tobías y Gesem el árabe eran enemigos entre sí. Tenían intereses particulares antagónicos. No se gustaban, pero al ver que se estaba haciendo una obra que de alguna manera interpretaron que los afectaría a ellos y a sus intereses, estos enemigos entre sí, dice, se unieron en una causa común para hacer un frente y oponerse a la obra de reedificación. Si el párrafo concluyera aquí, yo diría quizás como algunos de ustedes, y esto que tiene que ver con el ecumenismo y la unión de las iglesias. Pues lo que ella dice a continuación es lo que arroja luz para identificar en esta historia una raíz de lo que es el movimiento ecuménico. Ella dice a continuación, esto ilustra bien lo que con frecuencia presenciamos en nuestra época en la unión de personas de diferentes denominaciones para oponerse a la verdad presente. Ella traslada la historia de los días de Nehemías y la manera como los enemigos del pueblo se unieron y lo trae al tiempo moderno y dice que esto ilustra lo que sucede en nuestros días. Ahora, ¿qué más dice ella al respecto? Ella dice, individuos cuyo único vínculo parece ser lo que pertenece a la naturaleza del dragón y que manifiestan amargura y odio contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios. Al ella relacionar la unión de las iglesias y denominaciones y grupos en los tiempos modernos con la historia de Nehemías, entonces nos permite ver en el Antiguo Testamento las raíces del movimiento ecuménico. Esta declaración está en Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 626. Esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Esto es en el Antiguo Testamento. Voy ahora a pasar al Nuevo Testamento. Y al pasar al Nuevo Testamento, voy a citar algunos relatos que ustedes conocen muy bien. Acompáñenme al Evangelio según San Mateo, el capítulo es el 22. El Evangelio según San Mateo, el capítulo es el 22. Versículo 23. Estoy tratando de identificar a la luz de la Biblia, porque muchas veces la persona cuando se habla de ecumenismo piensa, eso es un tema que tiene que ver con al Concilio Vaticano II, tiene que ver, no, el tema del ecumenismo es antiguo. El libro de Mateo capítulo 22, versículo 23 en adelante. Aquel día vinieron a los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos en los días de Jesús? Era un grupo religioso. Recuerden que estaban los saduceos, estaban los fariseos, e identifica un tercer grupo llamado los herodianos. Ahora, el versículo 23 de Mateo 22 nos dice, aquel día vinieron a los saduceos. Ahora, ¿qué no creían los saduceos? ¿Y qué creían los saduceos? Aquí dice, los saduceos no creían en la resurrección. Interesante. Era un grupo religioso. Decía creer en Dios. Decía creer en la Biblia. Tenía en sus creencias cosas extrañas, como cuáles. Esta, no creían en la resurrección. Y como no creían en la resurrección, pues es evidente que no tenían toda la verdad de Dios. Ahora, el versículo 24 dice que ellos vinieron y dijeron, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo y su hermano se casara con su mujer y levantaran descendencia a su hermano, dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos.
El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, se casó, dejó su mujer a su hermano. Para resumir un poco la historia, ustedes conocen el relato. Los saduceos no creen en la resurrección. Ahora le dicen a Jesús, le ponen sobre la mesa un tema que creen que no tiene respuesta ni solución. Le dicen, ok, nosotros no creemos en la resurrección, tú sí. Ahora, vamos a ver cómo resuelve este problema. Un hombre se casó, murió, pero la ley decía que el hermano debía tomar a la mujer, a la viuda, y casarse con ella. Y ellos le dijeron, esto sucedió y 7 de ellos tuvieron que casarse con la mujer. Entonces le dice al final, en la resurrección, ¿de quién ella va a ser la mujer? Es interesante. Es una pregunta que pareciera ser un tanto una pregunta vaga, pero es una pregunta intelectual, es una pregunta racional. En el versículo 29 de este relato, versículo 29, estoy adelantando la historia por razones de tiempo, dice, respondió Jesús diciéndole, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué Jesús en la respuesta también mencionó a los ángeles? Pues es sencillo. Los saduceos no creían en los ángeles. Los saduceos no creían en la resurrección. Y ellos no preguntaron nada acerca de los ángeles, sino de la resurrección. Ahora él le dice, miren, en el cielo le está diciendo, habrá resurrección. Le dice, y cuando estemos allá, seremos como los ángeles. Le está diciendo, los ángeles existen. Es que los saduceos tenían dos doctrinas evidentemente extrañas y falsas. La negación de los ángeles y la negación de la resurrección. Ahora, ¿por qué este tema es importante a la hora de hablar del ecumenismo? Por lo que nos dice el versículo 34. Versículo 34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, ¿qué hicieron ellos? A ver, ¿están leyendo conmigo? Sí, se unieron, se juntaron a una. ¿Qué hicieron? Se unieron. Los fariseos y los saduceos? Se unieron. Tenían creencias diferentes. Los fariseos creían en la resurrección y creían en los ángeles. Los saduceos no creían en la resurrección ni en los ángeles. ¿Cómo fue que dos corrientes doctrinalmente contrarias llegaron a unirse en una causa común? ¿Por qué se unieron? Porque la verdad, que es Cristo encarnado, el verbo de Dios, quien dijo, yo soy la verdad y la vida, el mensaje de Cristo, la vida de Cristo, era totalmente contraria al mensaje y a la vida que ellos vivían. Ahora, así como en la antigüedad, Sanballat, Tobías y Gesem el árabe, que eran enemigos entre sí, se unieron para atacar a Nehemías y al pueblo de Dios, ahora los saduceos y los fariseos, enemigos entre sí, se unen para oponerse a la verdad. Y cuando hablo de la verdad me refiero a una persona, porque ¿quién es la verdad? Jesús. Esto es ecumenismo. El ecumenismo es la unión en una causa común entre creyentes, entre religiosos, para oponerse a la verdad. Nos damos cuenta que el ecumenismo no es moderno, que las raíces del movimiento ecuménico están en el Antiguo Testamento, su desarrollo continuó en el Nuevo Testamento y lo vamos a ver de una manera más evidente, una historia, en un relato que aparece en el libro de Hechos, el capítulo 23. Acompáñenme al libro de Hechos. Yo veo felicidad, yo espero que no te preocupes, felicidad, porque yo en esta noche solo estoy haciendo la introducción.
Yo no voy a hablar tranquilo. de nada del ecumenismo moderno. Tú tranquilo, Yo Tony, estoy que aquí tratando- yo estoy disfrutando como loca. Estoy aquí tratando de establecer un fundamento bíblico antes de pasar a los anales de la historia en el segundo tema, que será el desarrollo de cómo nos afecta a nosotros como iglesia adventista el movimiento ecuménico. Ahora acompáñenme a Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23 nos habla del apóstol Pablo. Pablo estaba en un concilio. Ustedes saben que los enemigos de la verdad persiguieron. Pablo primero era enemigo de la verdad, ¿lo recuerdan? Perseguía a los de la verdad, a los del camino, porque así se les llamaba a los cristianos, los del camino. Pues Saulo, que era un perseguidor de los del camino, cuando él se unió al Señor y formó parte del camino y caminó con el Señor, también fue víctima del odio, de la persecución, del rechazo de los que habían crucificado la verdad, los que crucificaron a Jesús. Ahora, en este relato de Hechos 23 dice, el versículo 2 dice, el sumo sacerdote Ananías, el religioso principal de la iglesia judía, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca, que le dieran una bofetada al apóstol para que se callara. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Es un caso que se repite. O sea, ¿estás tú como juez para que se haga justicia? ¿Estás tú como líder religioso que dice ser el representante de Dios y en lugar de hacer justicia está siendo injusto conmigo? Versículo 4. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y usted dirá, entonces, ¿qué extraña la reacción de Pablo? No es extraña. ¿Recuerdan la actitud de David cuando Saúl, el ungido de Dios, pero que estaba siendo un instrumento del demonio, estaba persiguiendo? David dijo, Dios me libre de poner mi mano contra el ungido de Jehová. Sin embargo, Saúl era un instrumento del demonio mientras perseguía a David. Pero el respeto de David por la investidura de Saúl fue más allá de la actitud de Saúl. Ahora Pablo dice, oh no, perdón, no sabía, excúsenme. Ahora el versículo 7, el versículo 6 me interesa de este relato. Notemos, yo quiero que seamos bereanos. Cuando yo comparto un tema, más que procurar tener recipientes pasivos que escuchen, me gusta tener gente que tenga un juicio crítico y a la vez objetivo a la hora de verlo esto. Miren qué dice el versículo 6. Entonces Pablo, notando, ¿qué fue lo que notó Pablo en el concilio ecuménico? ¿Qué fue lo que Pablo notó en el concilio religioso? ¿Qué fue lo que él notó? ¿Están leyendo conmigo? Si están leyendo conmigo, hubo diferencia entre ellos. Él notó Había una división. que en ese grupo, en ese concilio, opuesto a la verdad, estaban dos corrientes religiosas antagónicas. Él notó que habían dos grupos. ¿Cuáles eran? Los saduceos, que no creen ni en los ángeles, ni en la resurrección, ni en la vida del más allá, y los fariseos, que creían en la resurrección, en los ángeles y en la vida del más allá. Entonces Pablo textualmente dice el versículo 6, notando que una parte era saduceos y la otra fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Fariseo. ¿Qué fue lo que él dijo?
fariseo e hijo de fariseo. ¿Te declararías tú fariseo? Pablo no dijo, yo era fariseo. Pablo habló en presente y Pablo no estaba usando una estrategia falsa. Pablo era fariseo, no un ex fariseo. Era un fariseo después de su conversión. Y yo quiero que quede claro, el problema con los fariseos no era doctrinal. Los fariseos tenían la doctrina verdadera. El problema de los fariseos era actitudinal, su conducta, su actitud, la manera como ellos quisieron llegar a la salvación e imponerle a los demás criterios contrarios a la palabra de lo que era el plan de salvación. Era lo cuestionable en los fariseos, el orgullo espiritual, la manera como hicieron pesada la religión. Pero Pablo no dijo, yo soy un ex fariseo. ¿Qué fue lo que él dijo? Yo soy, que estaba hablando en presente, el Pablo convertido. Yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos. Se me juzga. Oh, Pablo, ¿por qué Pablo usó este argumento para enfrentar la coalición ecuménica de sus días? Porque Pablo estaba predicando al Jesús resucitado. Pablo estaba predicando al Jesús que había ascendido al cielo. Pablo estaba predicando al Jesús, nuestro abogado e intercesor. Pablo estaba predicando acerca de la verdad, Jesús, nuestro Salvador. Y él dice, por hablar del Jesús resucitado, me están aquí procesando. Versículo 7. ¿Qué pasó con la asamblea ecuménica? Lo inevitable. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la coalición ecuménica, la asamblea, ¿qué pasó? Se dividió. ¿No? Interesante. Unidos en una causa común para oponerse a la verdad, grupos antagónicos entre sí, y Pablo logró con un solo argumento destruir la unidad ecuménica. Interesante. La asamblea se dividió y miren hasta qué punto se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Gloria a Dios. Con el mensaje de la verdad, Pablo pudo dar testimonio de Jesús, nuestro Salvador, y destruir la unidad ecuménica. Vuelvo y digo, nosotros al hablar del tema del ecumenismo, y en esta noche solamente he querido hacer la introducción, recuerden, para cuando nos toque en el futuro volver a hablar del ecumenismo. Primero, la unidad es un plan de Dios, pero el enemigo falsifica todo lo de Dios y procura unir, colocar en su ejército, en sus filas, a aquellos que rechazan la verdad para que sean sus instrumentos para oponerse a la verdad. En el Antiguo Testamento, aparte de la Torre de Babel, como un proyecto integracionista contrario al plan de Dios, vimos a Tobías, Gesem, Zambalá, unidos para oponerse a la obra de reforma, de restauración en los tiempos del Antiguo Testamento. En los tiempos de Jesús vemos a fariseos, saduceos unidos para oponerse a la verdad. Y esto mismo sucederá al final de la historia terrena. De ahí que a la luz de Daniel y de Apocalipsis, en el próximo tema que tratemos del ecumenismo, vamos a ver cómo nos afecta y cómo ha sido revelado esto en las Santas Escrituras. No sin antes, ya para terminar, volver al texto que el enemigo ha tomado para enarbolar su bandera de integración y unidad religiosa,
que es el mismo texto que tú y yo debemos tomar para ir en la dirección de la verdad. San Juan, capítulo 17, versículo 21. San Juan, capítulo 17, versículo 21. La oración de Jesús, sorprendente, y voy a dar estos datos en el próximo tema. El Concilio Vaticano II, concilio ecuménico liderado y proclamado por la Iglesia Popular, la Iglesia Católica, el versículo que tomó para llamar a la unidad es este de San Juan 17, 21. Y es el versículo que tú y yo también debemos tomar para llamar a la unidad. Sorprendente que el mismo texto es tomado por los que están de parte del error, que debe ser tomado por los que estamos de parte de la verdad para llamar a la unidad. ¿Qué dijo Jesús aquí? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El plan de Dios, el anhelo de Dios, es que nosotros seamos uno en la verdad. No olvidemos, la verdad une y la verdad separa. La única unidad que el cielo aprueba es la unidad en la verdad. La verdad debe ser colocada en un plano donde la unidad y la paz no la destruyan. Y digo esto porque hay personas que prefieren la paz a la verdad, que prefieren la unidad a la verdad. Y hay circunstancias en que la verdad traerá guerra. Hay circunstancias en que la verdad le quitará esa paz política, diplomática. Hay circunstancias cuando la unidad y la paz tienen como precio sacrificar la verdad. Y es por eso que la cita que leí anteriormente del Espíritu Profecía que dice: lo que el pueblo de Dios no haga en tiempos de relativa paz, libertad, tendrá que hacerlo en circunstancias prohibitivas. Hoy es cuando tú y yo estamos llamados a unirnos a la verdad. Y la verdad es Jesús. Es la verdad en torno a quien gravitan todas las demás verdades. Es como un universo. Jesús es nuestro sol de justicia. Jesús es la verdad que salva. Y cuando nosotros estamos unidos a Jesús, esta unidad es una unidad que nos separará de los que están en el error. Habrá un conflicto entre el bien y el mal, pero los que estemos de parte de la verdad triunfaremos, porque la verdad que es Cristo triunfó y triunfará, y nosotros entonces tendremos esa victoria que nos permitirá vivir con Él por la eternidad. Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Si nos unimos a Cristo, habrá unidad entre nosotros. La verdadera unidad no es que yo me una a Felicidad y que Felicidad se una a mí y que yo me una a Rodi o a la hermana Ana Isabel. La verdadera unidad no es que yo me una a cualquier persona. La verdadera unidad no es que una iglesia se vuelva a la otra. La verdadera unidad es que todos nos volvamos a Cristo, y cuando todos estemos en Cristo, que es el centro, la verdad, los demás gravitaremos alrededor de Él y habrá unidad verdadera entre todos aquellos que estemos unidos a Cristo Jesús. Cristo es la verdad que salva, pero hay un compendio de verdades que nos dan identidad como pueblo, que son parte del paquete integral del mensaje que debemos proclamar. La unidad ecuménica destruye la identidad de los grupos religiosos. La unidad bíblica le da identidad al pueblo de Dios. Mi llamado y oración en esta noche es que nos mantengamos unidos a la vid verdadera, para que unidos a Él, fuente de luz y vida, en el mundo oscuro podamos brillar y en el mundo moribundo podamos vivir para la honra y la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga, nos guarde
Y en la segunda parte de este tema, entonces abordaremos lo que tiene que ver con la actualidad y el impacto del movimiento ecuménico en el mundo religioso. Que el Señor nos guarde y que nos ayude siempre a vivir de toda palabra que ha salido de su boca. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Me gustaría preguntarle a Rodolfo cómo las personas que nos acompañan en esta noche pueden conseguir este tema. Pueden seguir este tema en nuestro canal de YouTube, Amigos de Betania por Siempre. Ahí lo pueden buscar. Ya mañana estará en el canal Amigos de Betania por Siempre y pueden ver el tema otra vez. Y la segunda parte, ¿cuándo va a ser la segunda parte? La haré. No el próximo miércoles, la segunda, porque tengo un compromiso. De este miércoles en 8, Dios mediante, el miércoles es el 21. El miércoles 21, Dios mediante, estaremos compartiendo la segunda parte de este tema. No olviden, si algunos tomaron apuntes, porque lo que voy a decir en la segunda parte será entendido solo en la medida que la primera parte haya sido comprendida. Exactamente, exactamente. Y lo vamos a volver a escuchar el tema para que lo repasemos y así se nos quede más esta enseñanza. La verdad que ha sido maravillosa. Preguntas, perdón, Felicidad. También habrá un momento para preguntas y prefiero que sean al principio, no al final del tema. Daremos unos 10 minutos para que haya preguntas o inquietudes con relación al tema. Exactamente. Gracias, Tony. Claro que sí. Y agradecemos primero a Dios por su linda presencia en este lugar, porque su palabra ha brillado en esta noche. Gracias a Dios por eso. Gracias también a nuestros hermanos de Colombia que están conectados. A Ana Isabel, un abrazo lindo para ti, Ana Isabel. Dios te bendiga grandemente. También tenemos hermana Ana Isabel, creo que tú eres de Barranquilla. Hay otra hermana de Barranquilla también allí. Un abrazo también para ella, que se ha identificado aquí con nosotros. Gracias a todos nuestros amigos de cualquier parte del mundo que estén conectados, de aquí de República Dominicana, Bucaramanga, tremendo. Gracias, son muy bienvenidos a nuestras salas. Siempre tenemos temas sumamente interesantes y los miércoles, temas proféticos. El próximo miércoles, Dios mediante, vamos a concluir con el tema de Apocalipsis 13. Que ya dimos la primera bestia, falta hablar de la segunda bestia. Así es que Dios mediante el miércoles hablaremos de Apocalipsis 13, de la segunda bestia. Así es que, mis amados, Dios nos bendiga muchísimo y vamos a concluir con el tema, con el himno. Contendamos siempre por nuestra fe. Cantémoslo todo con fervor, pero con los micrófonos apagados para que no se colapse el sonido. Contendamos siempre por nuestra fe. Cantémoslo con fervor, ese himno, con los micrófonos apagados. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor.
gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén. Gloria a Dios. Tony, ¿puedes despedirme en oración, por favor? Sí, oremos. Padre amado, a ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Gracias infinitas, Padre, por tu amor. Gracias porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unieron para traernos a la existencia cuando dijeron hagamos al hombre a nuestra imagen. Gracias porque se unieron después del pecado, allí en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo en forma de paloma, Jesús siendo bautizado y el Padre proclamando desde el cielo, este es mi Hijo amado. Gracias porque en medio de este mundo dividido, donde tristemente el pecado también ha dividido a muchas familias, donde también el enemigo procura dividir y destruir tu iglesia. Gracias, Padre, porque a pesar de ese intento del enemigo de destruirlo todo, tú eres el vencedor. Gracias porque en ti, refugiados en ti, escondidos en ti, que eres la verdad, nosotros podemos tener verdadera unidad. Y aún como dice el himno, si aquí tenemos que sufrir, si aquí tenemos que padecer por amor a ti, cualquier sufrimiento en este mundo de pecado será poco comparado con el gozo eterno. Oh Padre, nos ha tocado vivir en momentos difíciles de la historia terrena. El mundo gime y clama por el peso del pecado, las desigualdades, las enfermedades, en particular esta que ha azotado a la humanidad en este último tiempo. Sabemos que tú como Padre también sufres cuando nosotros sufrimos y que tu anhelo es ponerle fin a este mundo de dolor y pecado. Pero antes de que tú puedas venir con poder y gloria, es necesario que tu pueblo sea purificado. Es necesario que los que han de venir al conocimiento de la verdad sean impactados por el mensaje que tú nos has delegado como pueblo para que sea proclamado. El enemigo va a intentar silenciarnos, va a procurar que el mensaje puro sea adulterado, sea modificado para procurar estar en paz con el mundo. Pero sabemos muy bien que es imposible que entre las tinieblas y la luz haya armonía y paz. No es posible que haya unidad entre la verdad y el error. Por lo tanto, Padre, a través de tu Espíritu, guíanos a toda verdad. Ayúdanos a vivir de toda palabra que ha salido de tu boca. En esta noche, Padre, tú conoces a cada persona que ha separado este tiempo para venir a este servicio de comunión, de adoración a ti. Tú conoces las necesidades que hay en cada miembro de este grupo, en cada familia. Como Padre que eres, que conoces nuestras necesidades, sabemos que tú estás dispuesto a suplirlas conforme a tu voluntad. Por lo tanto, te pedimos en esta noche, Padre, que seas tú quien tengas el control de nosotros, de nuestras familias, de nuestra iglesia, que es tu iglesia. Al decir nuestra es
siendo parte integral de ella, pero es tu iglesia, tu cuerpo, de la que eres cabeza. Oh Padre, las tinieblas no podrán prevalecer contra ella, tú has dicho. En esta noche, al concluir esta reunión, pedimos, Padre, tu bendición. Al ir a descansar, que tus ángeles acampen a nuestro alrededor, que nos guarden, guarden nuestras familias, nuestros seres amados. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de nuestro amado Salvador, quien intercede en el santuario celestial por nosotros, Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén.